Ya, eso es. Este es el diagrama de momentos flectores. Cuando me decís cuándo. Voy a comenzar. Ya, este es el diagrama de momentos flectores de una viga empotrada. Tengo que hacer notar que el empotramiento está en el apoyo, o mejor dicho, el empotramiento denominado E, que no está escrito, es a la derecha. Quiere decir entonces que en el extremo izquierdo, el momento M1, le llamo al momento que está a la izquierda, es igual a 0. Y el momento 2, que es el momento de empotramiento, es QL cuadrado sobre 2. Que eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Se obtenía de multiplicar Q por L para tener la carga concentrada sustituta de la carga unitaria rectangular, que por la luz sobre 2 nos da Q por L es la fuerza por L sobre 2, QL cuadrado sobre 2. Entonces, el propósito de justamente esta lámina es mostrar que el diagrama parabólico de momentos flectores se lo traza apoyándonos en una forma de graficar parábola de segundo grado de la geometría, y es considerar 2 veces la flecha, mejor dicho, uniendo M1 con M2 se toma una cuerda. De la mitad de la cuerda, de la mitad de la proyección de la cuerda, se traza en escala, la misma escala que se utilizó para QL cuadrado sobre 2, se traza 2 veces QL cuadrado sobre 8. 2 veces QL cuadrado sobre 8 es 2Q por L cuadrado sobre 4, que sería justamente lo que se indica ahí, el triángulo partido en 2. Justamente coincide. Entonces, obtenemos, bajando de la cuerda 2 veces QL cuadrado sobre 8, para el diseño de la parábola de segundo grado, obtenemos el vértice que no está marcado, pero es donde se cortan la horizontal con la inclinada que va del centro a M2. Tengo así 2 semitangentes. Y fíjense que abajo se la dividió en 8 partes, 1, 2, 3, etcétera, hasta 7. Y la que sube se la dividió también en 8 partes. Le otro numerito para guiarnos, uniendo el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etcétera, hasta el 7 con el 7, naturalmente se nos forma esa parábola de segundo grado. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se forma naturalmente la parábola de segundo grado. ¿Cuáles son las ordenadas del momento flector? Son las que quedan entre el eje X de referencia y la curva que se forma luego de aplicar el procedimiento gráfico. Entonces, no se achuran estos diagramas, sino que se los raya verticalmente, porque las coordenadas del momento son todas verticales. Entonces, fíjense que este es nuestro diagrama de momentos flectores. Y es negativo porque en cualquier sección intermedia que tomemos nosotros, la resultante de izquierda provoca un momento estático inverso a al recorrido de las manecillas del reloj, y entonces ese es el momento estático de izquierda, cuando tiene ese sentido, provoca un momento flector sumado al de derecha negativo. Pasemos a la minita que te mandé yo, por favor. No, la laminilla, esa es la laminilla que te mandé. Ella, ahorita. Ese era mi propósito en todo caso.
Ahí está. Esa. Ha sido hecho muy a la rápida, pero se entiende. El propósito de esta figura es ver cómo este método para trazar la parábola de segundo grado se aplica en todos los casos con una sencillez que ustedes van a poder apreciar. Tenemos una viga simplemente apoyada de luz L, donde la carga horizontal o la carga rectangular empieza después de L1. Si calculamos las reacciones de vínculo, vamos a tener un RA y un RB. Entonces, para trazar la parábola de segundo grado, en todos los casos se tiene que conocer los momentos inicial y final de la carga rectangular. El momento inicial es donde empieza la carga distribuida y el momento final es donde termina la carga distribuida. Entonces, fíjense que M1 será, como dice más abajo, RA por L1. Se lo representa en una escala y ese es el M1, momento al inicio de la carga rectangular. Lo que viene hacia la izquierda, evidentemente que se continúa el diagrama de momento. No nos interesa por lo pronto porque lo que quiero es mostrar la solución gráfica. Y el momento 2 es igual a 0, por definición, y porque ya les anticipé que en los apoyos, cuando no hay un momento aplicado, el momento es 0. ¿Por qué? Porque si nos paramos en B y miramos a la derecha, no existen fuerzas o cargas que provoquen un momento estático de derecha que sumado a uno de izquierda sea 0. Entonces el momento flector es 0. Entonces tengo M1 y M2 igual a 0. Siempre en este procedimiento se unen con una cuerda los valores, las cabezas de los momentos, si quieren llamarle así, las coordenadas. Entonces unimos el extremo superior de M1 con el M2 igual a 0 y obtenemos esa cuerda. En la mitad de la proyección de la cuerda, desde la cuerda, se traza, como ustedes pueden ver que está acostado, 2 QL cuadrado sobre 8. QL cuadrado sobre 8 es el momento máximo para la carga rectangular, cuando es una viga simplemente apoyada y estamos llenando con la carga toda la luz. Entonces, desde el punto que ustedes ven al medio de esta vertical, hacia abajo, 2 QL cuadrado sobre 8. Una vez que hemos trazado 2 QL cuadrado sobre 8, obtenemos un punto que me olvidé marcarlo también, que es el vértice inferior del dibujo, y me define 2 semitangentes a la curva, la izquierda y la derecha. Fíjense que la izquierda y la derecha tienen longitudes diferentes. La tangente o semitangente izquierda va desde el extremo de M1 arriba hasta el vértice, y la otra va desde el eje X, si quieren llamarle, de M2 hasta ese punto. Entonces quiere decir que la semitangente de la izquierda tiene separaciones, o mejor dicho, si dividimos las dos en 8 partes, cada espacio en el que se ha dividido cada una de las tangentes es diferente, más grande a la izquierda, más chico a la derecha. Y de igual manera se unen los puntos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo de una manera natural se forma también esa parábola de segundo grado. Esa parábola de segundo grado que está marcada con amarillo, lo que queda por encima de la recta X de referencia es negativo y lo que queda por debajo es positivo. Entonces, ese es nuestro diagrama de momentos flectores en correspondencia con la carga horizontal. Hacia la izquierda seguirá el diagrama de momento, que por no tener carga será lineal, pero por lo pronto no nos interesa. Pasemos ahora a la otra lámina que está más muda, pero sirve. A ver, Kevin. Bien. Aquí solamente ya veamos el método gráfico sin ningún otro tipo de agregado. Tenemos M1 y M2 en una porción de una barra que no tiene ni apoyo, simplemente para generalizar. Tenemos al comienzo de la carga horizontal M1 y al final de la carga horizontal M2. El M1 es negativo y el M2 positivo. Uniendo los extremos de M1 y M2 tenemos la cuerda. Y desde la cuerda medimos hacia abajo 2 veces QL cuadrado sobre 8. 2 veces QL cuadrado sobre 8. Quiere decir que de un punto de la inclinada
que corta la vertical, hacia abajo hay 2 veces QL cuadrado sobre 8. Entonces, fíjense que igual la tangente o semitangente izquierda es mucho mayor en longitud que de la derecha. Al dividir en 8 tenemos espacios o intervalos más grandes para la semitangente izquierda que para la semitangente derecha. Igual unimos 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, etc. Y fíjense que se nos forma la figura que ustedes pueden ver que está en M2 y M1. Y lo que está donde se corta el diagrama hacia la izquierda es negativo y lo que de ese punto hacia la derecha es positivo. Esa es la forma que tiene el diagrama y a la cual con el método gráfico se llega de una manera muy natural. Ese es el diagrama entonces para una carga horizontal que por algún motivo al inicio su momento vale 1 y por algún motivo también al final vale M2. Hemos aplicado entonces el método de esa manera. Uniendo M1 con M2 tenemos una cuerda de la mitad de la proyección de la cuerda, trazamos 2 veces QL cuadrado sobre 8 y dividimos o subdividimos las tangentes, las semitangentes en partes iguales y unimos 1 con 1, 2 con 2, etcétera, que no está mostrado acá. Pasemos a la otra, Kevin. Aquí más mudo todavía, pero aquí hay una connotación diferente. Aquí la carga va hacia arriba. Entonces, tenemos que a la izquierda, ni siquiera me dio tiempo para marcarlo, tenemos un M1 a la izquierda, un M2 a la derecha. Unimos y la inclinada que hay al fondo de la figura, lo más bajo de la figura, esa es la cuerda. Entonces, de la mitad de la proyección de la cuerda, 2 veces QL cuadrado sobre 8, llegamos al punto arriba, que es donde las semitangentes convergen. Entonces, del extremo de M1 que va hacia abajo y del extremo de M2 que está abajo también, hacia ese punto, tenemos las 2 tangentes extremas. Dividimos estas semitangentes y aplicamos ya el procedimiento y vemos que 1 con 1, 2 con 2, se nos forma esta figura como la carga es hacia arriba, la panza es hacia arriba. Entonces la pancita que ustedes ven ahí es hacia arriba porque la carga o el sentido de la carga es al inverso que en otro ejercicio es de abajo para arriba. Entonces, siempre aplicamos esto y pueden darse cualquier situación en la que simplemente uniendo los extremos superiores de las coordenadas de momento inicial y final, obtenemos la cuerda, dividimos la proyección de la cuerda en 2 y desde la cuerda trazamos 2 veces QL cuadrado sobre 8, subdividimos la tangente y trazamos y así tenemos esa figura. Eso es, Kevin. Ingeniero. Podríamos pasar a la página 9, a la página 20. Ya. Bien. Bueno, el diagrama de esfuerzos de corte es el que ustedes pueden ver. Ya lo comentamos en la anterior clase y vamos a pasar a donde dice diagramas de MX, de MZ de X, QI de X y QI de X. Y QI de X. Bueno, perfecto. Acá, para la misma viga en voladizo, se ha resuelto ya no por derivación, sino por integración. Entonces, tomamos la segunda diferencial, que es derivada de Q con respecto a X, que es igual a menos QI de X, y como QI de X es carga, es Q, como QI de X es Q, entonces acarrea el signo y que queda la ecuación que dQ de I, de QI de X con respecto a X es igual a menos Q. Como QI de X es igual a Q, es igual a constante, como tiene un signo menos,
resolvemos o cambiamos QI de X por Q y nos queda que la ecuación nos queda, como ustedes pueden ver. Si traspasamos el diferencial X al segundo miembro, obtenemos dos ecuaciones con diferenciales. Aplicamos la integral a ambos miembros como dq y la integral son operadores inversos, nos queda QI de X en la ecuación de más abajo, y en el segundo miembro, la integral de Q es Q por X y seguimos acarreando el signo menos Q. Más constante. Esa constante depende entonces de las condiciones de borde. Entonces recuerden que en el voladizo, para X igual a 0, no hay cortante, entonces QI es igual a 0, con lo que la constante es igual a 0. Y para X igual a L, QI de L es menos Q por L. Entonces menos Q por L es igual a menos Q por L más constante, la constante también es 0. Quiere decir que la ecuación de corte nos queda directamente QI de X igual a menos Q por X. Ecuación lineal. Así ya la habíamos determinado por derivación. Pasemos a la próxima página. Bueno, en esta página próxima ya damos porque, a ver, en la anterior página faltó integrar una vez más, no sé qué pasó, desapareció una hoja ahí. Sí, desapareció una hoja que no la tenés, Kevin. No, es la 10. No la tenés la 10, ¿no? No. Bueno, volveremos a la próxima para que sigamos dándole vueltas a lo mismo. Entonces pasemos a la 11. ¿Qué significa la 11? La 11 es el mismo voladizo, ¿con qué diferencia? Que el empotramiento se encuentra al lado izquierdo. Entonces, cuando planteamos las ecuaciones por derivación de momento, mejor dicho, cuando planteamos la ecuación de momento por derivación, tenemos nosotros que ya acá, al recorrer la viga de izquierda a derecha, las reacciones se encuentran en la primera sección. Entonces tenemos RE, que es Q por L, y tenemos ME, que es menos QL cuadrado sobre 2. Entonces, derivando, obtenemos la MZ de X. Fíjense que la expresión es distinta a la que obtuvimos antes, pero al final de cuentas, si nosotros luego de plantear esa ecuación, que es RE por X menos ME menos Q por X sobre 2, obtenemos la expresión subrayada como Q por L por X menos QX cuadrado sobre 2 menos QL sobre 2, que es una función de segundo grado. Fíjense que es mucho mayor, son más términos que en el primer caso cuando el empotramiento estaba a la derecha, pero es porque nosotros partimos de las reacciones en la sección inicial. Y si reemplazamos para X igual a 0, vamos a tener, fíjense ustedes que nos da el mismo valor de momento de empotramiento menos QL cuadrado sobre 2. Y para X igual a L, nos da 0, como corresponde, porque en el otro extremo no hay momento rector. Pasemos a la próxima página. Y el corte es derivando el momento QL menos Q por X con una función de primer grado. Entonces, de la misma manera, para Q igual a 0, Q por L menos RE. Para X igual a L, reemplazamos y tenemos que justamente si R es igual a 0. Y finalmente, de la segunda ecuación diferencial derivada de Q con respecto a X, derivamos y nos da que la derivada de la ecuación de corte con respecto a X es igual a menos Q, que es exactamente la carga. Quiere decir que hemos resuelto el empotramiento considerándolo a la derecha en el voladizo y considerándolo a la izquierda, y tenemos las mismas ecuaciones. Esa es la 23. Hasta ahí, ingeniero. Hasta ahí tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué hora tenés, Kevin, por favor? 3:15. Ya. ¿Te podría pasar unas cuantas láminas? ¿Sí? Claro, ingeniero. Como te he visto dubitativo. Claro, sí. Ya. Vamos a entrar a un tema que es el que más me gusta de todo lo que significa isostática, porque son las cadenas cinemáticas articuladas, donde realmente se hace un análisis estructural muy simpático, y yo anticipé que
a diferencia de todo lo que se ha hecho, se ha escrito y se ha publicado, yo lo he resuelto de otra manera mucho más sencilla, muy bonita, y van a ver ustedes que es más divertido y ya es de verdad un análisis estructural, y no solamente aplicado a estructuras isostáticas con cadenas cinemáticas, sino también después a estructuras reticulares como cerchas y otro tipo de estructuras. ¿Qué pasó, Kevin? ¿Qué pasó? Estoy esperando. Hola. A la imagen. Ya. Esperamos un segundo. En vez de su ¿ah? Tengo Zoom. Pero sí puede Zoom. ¿Ya? ¿Y se volvió? No. Tranquilo, helado, no. ¿No? Aquí lo va. Pero no, con la constructora es internet. Bueno, con nadie, ¿Y ahí? ¿Invita un vaso de agua, Reina?
Kevin. Sí. ¿Ya? Sí, acaban de llegar. A la orden. Sí, estoy acomodando. ¿Cómo? Estoy acomodando. Ya. Estamos empezando con la serie en verde abajo. Tenemos como 50 páginas. Así que los invito a que este fin de semana largo, si ustedes quieren, podemos pasar clases. ¿Me están escuchando? Nada. Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, si quieren pasamos clases, 1, 2 clases. Gracias. ¿Te llegó, Kevin? Sí. A 1. Bien. Hay una insistencia de mi parte cuando no es básico, pero que tiene que formar la base de una pirámide. Vuelvo a algunos conceptos que ustedes conocen y que nunca está de más volverlos a escuchar. Y cuando uno escucha cosas que sabe, de alguna manera se alegra y sabe que lo tiene en algún lugarcito de esa pirámide. Entonces, algunos conceptos a hacer la introducción a la cadena cinemática, a las estructuras isostáticas de más de una chapa. Cuerpo rígido vinculado. Un cuerpo rígido es un sistema material compuesto por puntos rígidos. Entonces, ¿qué características tienen nuestras estructuras con las que estudiamos? Es como si fueran absolutamente rígidas, cosas que no ocurren en la naturaleza. Todos los cuerpos rígidos y nuestras estructuras reales, edificios, puentes, torres, todo, son sistemas rígidos, pero todos tienen deformaciones de alguna. ¿Cuál es el arte de proyectar una estructura? Que esta estructura sea lo suficientemente resistente, estable a las acciones que la van a someter, y además que tenga la suficiente rigidez para que la misma se comporte sin que afecte negativamente los sentidos. Ya les dije en algún momento que si cruzamos una acequia con un puente improvisado, una tabla, si la tabla es rígida y tiene un buen espesor, bueno, vamos a pasar con confianza. Si no lo es, esta tabla se va a deformar demasiado y posiblemente nos provoque un malestar a los sentidos y miedo. Vamos a empezar entonces teniendo en cuenta que el punto rígido es el que compone todo nuestro sistema, toda nuestra estructura. Y ese punto lo vamos a considerar como un punto, solamente un punto, una célula de nuestro sistema rígido, pero ese punto viviendo en un espacio E1, en un espacio E2 y en un espacio E3, que es lo que se señala con azul. Un punto en E1, E2 y E3. Entonces, primero, el sistema en E1. ¿Cuál es E1? E1 es un espacio único, es decir, que la ubicación de ese punto solamente la podemos dar, tenemos la posibilidad de darla con una sola
coordenada. Entonces, fíjense que ese punto E1, trazamos nuestro sistema E1 representando X por el semieje menos X que va de 0 a infinito y el semieje más X que va de 0 a infinito. Entonces, ese punto P1, en posición de ese punto P1, desde el origen de las coordenadas a una distancia X, esa X sería la coordenada o la abscisa posición de ese punto. X tiene un rango de validez de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué posibilidades de movimiento tiene este punto? Solamente desplazarse según X. Entonces, aquí, si definimos el grado de libertad como el número de coordenadas libres, ustedes ya conocen esa definición de memoria, grado de libertad es el número de coordenadas libres que posee un sistema. Entonces, aquí es E igual a 1. ¿Por qué? Porque es una sola coordenada libre que podemos modificar. Entonces, si esa coordenada las restringimos, le damos un valor, el grado de restricción al movimiento, le llamamos B, que es la simbolización de vínculo o de restricción al movimiento. B es el número de coordenadas restringidas o de posibilidades de movimiento. Pasen. Si en el espacio E1, para una posición de P de X, se determina P de X igual a menos 5 por el más 5, P de X igual a 5, ¿qué significa? Que el punto tiene una posición definida por X igual a 5. Como tenía un solo grado de libertad y ya se le ha impuesto una restricción de vínculo con B igual a 1, el sistema está en equilibrio, ya no se mueve, no tiene posibilidad de moverse porque G igual a 1, B igual a 1. Vamos al mismo sistema, el mismo punto, pero en un espacio bidimensional. En el espacio bidimensional, el mismo punto tiene coordenadas X e Y que marcan su posición. Entonces, quiere decir que se puede libremente mover en ese plano X y a cualquier punto de ese plano definido por las coordenadas X e Y. Tiene dos posibilidades de movimiento, tiene dos coordenadas libres. Habrá que entonces que restringirlo con B igual a 2, que serían dos restricciones de movimiento. Entonces, las posibilidades de movimiento, desplazamiento según X y desplazamiento según Y. Y los rangos de validez de menos infinito a más infinito, tanto para X como para Y. Disculpe un segundo. Lico, te llamo. Listo. Podemos pasar a la próxima página. Entonces, para restringir el movimiento para un sistema con G igual a 2, dos desplazamientos pueden ser en X y en Y, pero el punto se puede ubicar en cualquier de los infinitos puntos del plano, con X positivo o X negativo, con Y positivo o con Y negativo. Entonces, las posibilidades de movimiento son, evidentemente, dos. Se las puede definir mediante dos posiciones, dos traslaciones, pero que esas dos traslaciones pueden provocar el cambio de posicionamiento en todo el plano del espacio S2 definido. Entonces, si B es menor que G, por ejemplo, si tiene 2 grados de libertad, G igual a 2, y le restringimos 1, ¿qué posibilidades va a tener? Fijémonos en el dibujito de abajo. Si le damos un valor I1 a la coordenada, a una de las coordenadas del punto P, nunca puede variar esa I1, entonces el punto se desplazará paralelamente, modificando la abscisa X paralelamente al eje X. Entonces el sistema posee un grado de libertad y una coordenada libre. Pasemos. Y el punto en E3, por supuesto que aquí ya es una extensión de lo que se ha dicho para 2.
son 3 las posibilidades de movimiento según X, según Y, según Z, y los rangos de validez son 3 desplazamientos de menos infinito más infinito en X, Y, Z. Tiene 3 grados de libertad. Entonces, para su inmovilización, para que tengamos un punto fijo sin posibilidad de moverse, tenemos que aplicar B igual a 3 restricciones. Quiere decir que si a un punto pasamos... Y de ahí entonces podemos ya definir lo que es el grado de estaticidad, que es el número de coordenadas libres menos el número de restricciones de vínculo. Pasemos a la próxima página. Si B es igual a 1, si B es igual a 1, y que no leo ahí, G menos B es igual a más 2. Para 2 coordenadas libres hay 2 posibilidades de movimiento. Entonces, esa posibilidad de movimiento es una recta paralela a un plano pi x, y, pi z y pi z. Si B igual a 2, tiene una posibilidad de movimiento. Y si B igual a 3, el punto es un punto fijo. Vamos para abajo. B, sistema de n puntos materiales. Entonces, fíjense que con esto voy a terminar, pero es interesante porque ustedes lo han aplicado cuando resolvían figuras y encontraban los centros de gravedad. El sistema de n puntos materiales, pero no tan libres, no tan regados ahí en el plano, sino que fíjense ustedes en los dibujos, si P1 y P2 y P3 son 3 puntos que definen un sistema de puntos, al moverse, al cambiar de posición, siguen sus posiciones relativas P1, P2 y P3 manteniéndose. Este es un sistema de puntos materiales, es como cuando ustedes tenían una figura plana y para encontrar el centro de gravedad la subdividían en otras figuras menores de las que conocían el centro de gravedad y ahí aplicaban las ecuaciones y determinaban el centro de gravedad. Entonces, son sistemas en E1, en E2 y en E3. Son puntos rígidos, materiales, condicionados a una conexión o relación de conjuntos rígidos. Cualquiera sea el movimiento de movilidad, la situación de movilidad se mantiene en la condición de rigidez. Como ustedes pueden ver, la distancia de P1 a E2 constante y la distancia de P1 a P igual. Entonces, P1, P2 y P3 tienen coordenadas X2, Y2, Y1, Y2 y 3. Pase. Bueno, esto es una extensión, sistema de puntos materiales continuos. Ya no son puntitos, sino son muchos puntos juntos, que forman sólidos, como ustedes pueden ver. Entonces, estos sólidos tendrán sus características particulares, pero simplemente es la suma de los sistemas de puntos materiales separados que se los aglutina de tal manera que se forman sistemas continuos. Entonces, tenemos los sistemas de puntos materiales, que es lo que hemos visto en E1, E2, E3, y tenemos sistemas continuos que los analizaremos en E2 y en E3. En E2 es lo que hemos visto, todas las chapas en el plano, y en E3 es lo que tendríamos que aplicar lo mismo, pero en tres dimensiones. Entonces, si ven abajo, en E2 y 3, chapa plana, desplazamiento más giro, y en el sólido, desplazamiento más varios giros. Con esto quiero terminar por hoy. La verdad es que ya se me secó la garganta, esto es un monólogo, y les pido que si ustedes tienen la voluntad de hacer clases en este fin de semana largo que viene, yo con todo gusto estaría atento para que continuemos así rápidamente y podamos entrar ya al tema ese que les dije que a mí me gusta mucho. Eso es todo por hoy. ¿De acuerdo? Gracias. Pónganse de acuerdo, por favor. Yo no puedo seguir ahora porque me han invitado de un trabajo, un Zoom, y bueno, ni modo, no puedo, se lo imponen a uno. Este Zoom se ha vuelto un asunto que te dicen a las 3:30 tener un contacto. Bueno, entonces hay que corretear y eso es lo que me están haciendo hacer ahora. Si se ponen de acuerdo, podemos tener una clase el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, cuando ustedes quieran. Y ha sido un gusto y hasta pronto, Kevin. Dame noticia, por favor, ¿ya? Hola, ingeniero. Hola, jóvenes. Que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego.